Hola a todos. Este video de estadística a través de SPSS fue elaborado por la Academia de Estadística de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y el día de hoy les mostraremos cómo podemos comparar dos grupos utilizando la prueba TED-Student para muestras independientes. En esta prueba debemos cumplir ciertos supuestos. El primero es que la pregunta de investigación debe ser sobre la diferencia entre dos grupos en una variable cuantitativa. Esta variable deberá estar medida al menos en una escala de intervalo y deberá tener un comportamiento normal. También debemos comprobar la homogeneidad de la varianza para ambos grupos. Mostraremos que si se incumple este supuesto, se deberá utilizar la prueba T de Welch. Para poder resolver el problema, utilizaremos una adaptación de la investigación de Calvete y colaboradores que dice así. Existe cierta evidencia empírica que apoya la hipótesis de que las personas que han sufrido maltrato en la infancia desarrollan en la edad adulta algunas pautas de comportamiento. En este estudio se desea saber si presentan síntomas de estrés postraumático, que llamaremos TEPT, en comparación con las que no han sufrido maltrato. Para este estudio se formaron dos grupos, el grupo 1 con personas cuyo historial clínico muestra episodios de maltrato y el grupo 2 sin la presencia de tales episodios. Se aplicó la escala de gravedad de síntomas de estrés postraumático de Cheburua. Los puntajes obtenidos se muestran a continuación. Tanto para el grupo 1, que es el grupo que ha tenido maltrato, se muestran las puntuaciones en la escala de estrés postraumático como para el grupo 2. Para poder resolver este problema vamos a seguir los siguientes pasos. Primero vamos a formular las hipótesis, vamos a capturar los datos en el SPSS, comprobaremos los supuestos que hemos mencionado, graficaremos los datos, estableceremos nuestro nivel de significancia, ejecutaremos la prueba y con los resultados tomaremos la decisión de si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Finalmente, redactaremos los resultados. Vamos con el paso 1, que es la formulación de hipótesis. Es importante que tengamos claro la pregunta de investigación de este problema, que es si existe diferencia en los síntomas de estrés postraumático entre las personas que sufrieron maltrato en la infancia y las personas que no han sufrido maltrato. Recordemos que las hipótesis son posibles respuestas a esa pregunta. La hipótesis nula siempre nos va a decir que no existe diferencia en los síntomas de estrés postraumático entre los dos grupos. Mientras que la hipótesis alterna nos dirá, recuerden que es contraria, que sí existe diferencia. Como ustedes pueden ver, esta hipótesis se traduce en algo que se conoce como hipótesis estadística y tiene que ver con la prueba estadística que vamos a utilizar. La prueba que estamos viendo hoy, que es la prueba TED-Student, es una prueba que compara la media entre los dos grupos. Por lo tanto, esta hipótesis dice que la media en las puntuaciones de el trastorno por estrés postraumático del grupo 1 será igual a la media del trastorno por estrés postraumático del grupo 2, mientras que la hipótesis alterna nos dice que son diferentes. Vamos ahora al paso 2 y ahí vamos a capturar nuestros datos. Recuerden abrir una nueva base de datos y, como siempre, vamos a empezar en la vista de variables a nombrar las variables que vamos a utilizar para este estudio. Recuerden que una de las recomendaciones es que siempre tengamos una variable que permita identificar a los participantes, que nosotros llamaremos ID. Esa variable, por supuesto, que es una variable simplemente que nos permite nombrar a nuestros sujetos. Después de ello, vamos a tener una variable que nos permita identificar
si las personas pertenecen al grupo que tiene maltrato o el que no tiene maltrato. Para ello vamos a establecer los valores y vamos a decir que el grupo 1 va a ser a las personas que tienen maltrato y el grupo 2 serán las personas sin maltrato, sin evidencia de maltrato. Muy bien, esa variable por supuesto que también es nominal porque solamente nos permite nombrar quién está en cada uno de nuestros grupos. Vamos a quitar los decimales en ambos. De acuerdo. Y ahora vamos a poner nuestra variable dependiente, que en nuestro caso es el trastorno por estrés postraumático. Muy bien. Esa variable que ha sido medida con una escala que ha sido estandarizada, sabemos que entonces está medida como escala. Es de intervalo, por lo tanto le ponemos escala en el SPSS. Una vez que hayamos hecho eso, nos vamos a nuestra vista de datos y ahí tenemos nuestras 3 variables con sus características. Lo que vamos a hacer ahora es poner los datos que nos da el problema. Muy bien. Como ustedes observan, hay 20 participantes. La mitad de ellos, 10 participantes, son personas que tienen antecedentes de maltrato, mientras que los otros 10 no tienen antecedentes de maltrato. Y en este caso aquí tenemos las puntuaciones que han obtenido en la escala. Hice uso de este botón que nos permite cambiar los valores por sus etiquetas de valor. Muy bien. Ahora que ya hemos capturado los datos, vamos al paso 3, que es la comprobación de supuestos. Muy bien, para hacer estas pruebas, entonces, lo que vamos a hacer es irnos a analizar. En estadísticos descriptivos vamos a explorar nuestras variables. Vamos a poner la variable dependiente en la lista de dependientes y la variable grupo en la lista de factores. En la parte de gráficos le vamos a pedir que nos dé los gráficos de normalidad con la prueba de normalidad. Y en la de Levin le vamos a decir que nos haga la prueba con los datos no transformados. Una vez que hacemos esto, le damos a aceptar. Recordemos que en este análisis una de las primeras cosas que nos hace es mostrarnos los descriptivos, primero un resumen de procesamiento de casos, donde nos dice cuántas personas o cuántos participantes tengo para cada uno de mis grupos, si tengo datos perdidos o no. Después, para cada grupo me muestra también sus estadísticos descriptivos, sus estadísticos de distribución. Desde aquí podemos ya observar la media para el grupo con antecedentes de maltrato y sin antecedentes de maltrato. Lo que para nosotros es importante es la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que nos permite ver si nuestra variable se distribuye de manera normal en ambos grupos, y la prueba de homogeneidad de varianzas, que es el estadístico de Levin, para ver si nuestra variable tiene la misma varianza en ambos grupos, lo que nos va a permitir comparar sus medias. Vamos a copiar los resultados de ambas pruebas. En este caso hemos pegado el estadístico de la prueba de normalidad. Vamos a recordar que la hipótesis nula me dice que nuestra variable se comporta de manera normal. Dado que el nivel de significancia de esta prueba es mayor a 0.05,
podemos aceptar la hipótesis nula de que nuestra variable se comporta de manera normal en ambos grupos. En el caso de la prueba de Levin, recordemos que lo que estamos tratando de probar es la hipótesis nula de que la varianza es igual para ambos grupos. Hemos pegado aquí los resultados. La prueba la hace con la mediana, con la mediana pero con grados de libertad ajustados y con la media recortada. En todos los casos, la prueba muestra que no hay diferencias significativas en la varianza entre ambos grupos. Muy bien. En el paso 4, dado que ya hemos comprobado los supuestos de la prueba, vamos entonces ahora a graficar los datos. Para poder graficar los datos de ambas pruebas, de ambos grupos, nos vamos a ir a graficar al generador de gráficos. Y en este caso vamos a colocar nuestra variable, vamos primero a señalar el tipo de gráfico que queremos, si lo queremos de línea, circular, etc. En nuestro caso, el gráfico más pertinente es el de barras. Vamos a arrastrarlo a nuestra zona de gráficos y ahí vamos a colocar la variable grupo para que nos permita identificar a qué grupo pertenecen cada una de las barras. Y por otro lado, le vamos a decir que lo que queremos que nos grafique, pues es el trastorno. Automáticamente me pone la media. Si ustedes quisieran cambiar por cualquier otro estadístico, se hace en este apartado. Sin embargo, recuerden que la prueba T-Student lo que hace es comparar las medias en ambos grupos. Como ya tenemos aquí las medias para cada uno de los grupos, le vamos a dar a aceptar. Nos coloca aquí los resultados. Recuerden que si ustedes quisieran modificar este gráfico, pues dándole 2 clics nos da todas las opciones para poder modificar. Lo primero que voy a hacer es colocar las etiquetas de valor. También recuerden que ustedes pueden modificar, por ejemplo, la anchura de las barras, de qué color pueden colocarlos, etc. Cuando quieran modificar alguna parte de las gráficas, le dan clic. Automáticamente, si ustedes observan, se señalan ese parte del objeto y pueden entonces modificarlo. En este caso yo lo que voy a hacer es cambiar el color de este gráfico de esta barra para que se puedan identificar que son dos grupos. ¿De acuerdo? Vamos a copiar este gráfico. Y lo vamos a pegar. Desde este momento, cuando nosotros graficamos, podemos ya identificar que la media de un grupo parece ser mayor a la media del otro grupo. Si ustedes observan, eso estaría comprobando que las medias, por lo menos en las muestras que nosotros utilizamos, son distintas. Sin embargo, recuerden que lo que nosotros queremos comprobar con estadística inferencial, por eso se llama estadística inferencial, es que eso se cumple no solamente para nuestras muestras, sino para toda la población. Para ello nosotros vamos a establecer un nivel de significancia. Con este nivel de significancia, al que también se le llama nivel de probabilidad o nivel crítico, este nos va a permitir decidir si las diferencias entre los grupos son estadísticamente significativos. El valor que se utiliza usualmente es un valor que se conoce como el nivel alfa y que suele ser menor al 0.05. Este nivel alfa es la máxima cantidad de error que nosotros estamos dispuestos a aceptar para decidir que rechazamos la hipótesis nula. Si ese valor de probabilidad lo trasladamos a un porcentaje, pues significa que este
nivel de error debe ser menor al 5%. Una vez que hemos establecido nuestro nivel de significancia, entonces en el paso 6 vamos a ejecutar la prueba para ver cuál es el nivel de error con el que se puede aceptar o rechazar esta hipótesis nula. ¿Cómo se ejecuta esta prueba? Bueno, pues para ejecutarla nos vamos a ir a analizar, que es donde usualmente están todas las pruebas estadísticas que podemos realizar. Recordemos que la prueba TDStudent es una prueba de comparación de medias, por lo tanto nos vamos a comparar medias y recordemos que estamos en una prueba T para muestras independientes, por lo tanto vamos ahí. Aparece esta ventana donde nosotros vamos a colocar la variable de prueba o dependiente, que es el trastorno por estrés postraumático, y aquí abajo nos dice cuál es la variable donde tenemos nuestros grupos o de agrupación. Y ahí nos dice que definamos los grupos que queremos comparar. Los grupos, pues recuerden que era el grupo 1, que era con antecedentes de maltrato, versus el grupo 2. Una vez que hacemos eso, pues ya hemos definido todas las condiciones de la prueba, le damos a aceptar y nos da los resultados. Primero nos da las estadísticas del grupo, donde nos da la media, la desviación estándar y la desviación del error promedio. ¿De acuerdo? Y la prueba TDStudent se encuentra en este apartado donde dice prueba de muestras independientes. En este caso, en este apartado también ya nos hace la prueba de Levin. Si ustedes no la hubieran hecho antes, aquí les prueba la prueba de Levin para igualdad de varianzas. Recuerdan que este resultado ya lo tenemos de manera previa, donde nos dice pues que las varianzas de nuestros dos grupos son iguales. De esa forma nosotros podemos, si ustedes observan, aquí tenemos el cálculo de la TDStudent en dos condiciones, si nosotros asumimos varianzas iguales o si no asumimos varianzas iguales. En nuestro caso, como ya dijimos que asumimos varianzas iguales, pues vamos a tomar el apartado del renglón superior, donde nos da el valor de t, sus grados de libertad y su nivel de significancia. Si observamos este nivel de significancia es menor al 0.05. Vamos a copiar estos resultados y colocarlos en nuestra presentación. Muy bien, entonces recordemos que tenemos la hipótesis, nuestras dos hipótesis con este nivel de significancia que vamos a comparar con nuestro valor crítico. Vamos a saber si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. En este caso, dado que el valor de probabilidad observada que tenemos aquí, que es de 0.015, este es menor que el nivel de significancia o alfa que nosotros establecimos, que era 0.05, eso significa que vamos a rechazar la hipótesis nula. Dado que rechazamos la hipótesis nula, pues entonces podemos afirmar que hay diferencias en nuestros grupos. Ahora sí, con este resultado vamos ya a interpretar nuestros resultados y a escribirlos. Vamos entonces a decir que dado que se rechaza la hipótesis nula, se puede afirmar que sí existen diferencias en los síntomas de estrés postraumático entre personas que sufrieron maltrato en la infancia, cuya media es de 71.8, desviación estándar 6.95, quienes mostraron significativamente mayor puntuación que las que no sufrieron maltrato. Aquí ustedes pueden observar la media del grupo sin antecedentes de maltrato es de 64.8, su desviación estándar 4.34
Estos datos los analizamos con la prueba TD-Student para grupos independientes y los resultados fueron estadísticamente significativos con un nivel alfa menor a 0.05. En este caso, entre corchetes vamos a colocar la prueba estadística que utilizamos, que es la prueba T, los grados de libertad y el valor que obtuvimos de esa prueba TD-Student, así como el nivel de probabilidad observado. Estos tres datos los obtuvimos de los resultados de la prueba, ¿sí? La prueba T nos da 2.69, 18 grados de libertad y el nivel de significancia observado es de 0.015. Ya para finalizar, lo que también podemos calcular es algo que se conoce como el tamaño del efecto. Es decir, además de que la diferencia entre los grupos hemos comprobado que es estadísticamente significativa, muchas veces nos interesa saber si es importante en términos prácticos. Para ello se calcula el tamaño del efecto en el que transformamos el valor de t en un valor de r. La ecuación para hacerlo es muy sencilla, simplemente es la raíz cuadrada del valor de t que nos dio al cuadrado, dividido entre t cuadrado más grados de libertad. En este caso nos da 0.53. Para la interpretación vamos a utilizar estos valores. Se sabe que un valor mayor a 0.50 nos habla de un tamaño del efecto grande que puede explicar más de un 25% de la varianza. Entonces podemos decir que además de que hemos comprobado que hay diferencias estadísticamente significativas, también hemos comprobado que el tamaño del efecto es grande. Muy bien, con esto terminamos esta primera parte de la prueba. Entonces ahora presentarles un problema para aquellos que tienen duda de qué pasaría si no encontramos diferencias significativas. Para ello vamos a trabajar con las personas del estudio previo, solo que en este caso también nosotros queremos saber si hay diferencias en la resiliencia, es decir, si estas personas son capaces de recuperarse de sus situaciones de maltrato en la infancia en comparación con aquellas que no han sufrido maltrato. Para este estudio aplicamos la escala de resiliencia de Bravo y Andrade. Los puntajes obtenidos son los que tenemos aquí marcados para cada uno de los grupos. Para resolver el problema, recuerden que vamos a formular las hipótesis, capturar los datos, comprobar los supuestos, graficar los datos, establecer nuestro nivel de significancia, ejecutar la prueba, decidir si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula y redactar los resultados. De la pregunta de investigación que nos dice si existe diferencia en la resiliencia entre las personas que han sufrido maltrato en la infancia y las que no han sufrido, pues sabemos que una de las posibles hipótesis es la que no existe tal diferencia, esa es nuestra hipótesis nula. La hipótesis alterna diría que sí hay diferencia en la resiliencia. Si esa la pasamos a hipótesis estadísticas, estaremos probando la media de la resiliencia en el grupo 1. Aquí nos dice que sería igual que la media de resiliencia en el grupo 2. Y en el caso de la hipótesis alterna nos diría que las medias son diferentes. Para capturar nuestros datos vamos a utilizar la base de datos que ya teníamos previamente, pero ahora vamos a colocar una nueva variable, que es la que probamos ahora, que es la resiliencia. Esta variable, que también es numérica, también vamos a ponerle que es su escala, que es escala, dado que también la medimos con un test estandarizado. En la vista de datos vamos a colocar los datos que tenemos aquí. Yo los tengo copiados, así que los voy a pegar. Muy bien.
Estos son los datos de resiliencia para el grupo 1 y estos para el grupo 2. Vamos ahora a comprobar los supuestos. Recordemos que ya hemos dicho que la variable está medida en escala de intervalo, dado que utilizamos un test estandarizado. Vamos a comprobar si nuestra variable tiene una distribución normal y si hay homogeneidad de varianzas. Para ello, en nuestra base de datos, lo que tenemos que hacer es ir a analizar a estadísticos descriptivos, vamos a explorar y vamos a colocar nuestra variable de resiliencia en la lista de dependientes y en la lista de factores a nuestro grupo. En gráficos le vamos a pedir los gráficos de normalidad y la prueba de Levin no transformados. Damos a aceptar. Aquí tenemos, recuerden, siempre nos da un procesamiento de los casos. Después nos dice los estadísticos descriptivos de la resiliencia para el grupo con maltrato. Nos da tanto los estadísticos de tendencia central como de dispersión y algunos estadísticos de distribución de la variable en ambos grupos. Lo que nos interesa ahora es la prueba de normalidad. Vamos a copiar nuestra prueba de normalidad y vamos a copiar también nuestra prueba de homogeneidad de varianzas. Muy bien, pegamos aquí nuestra prueba de normalidad. Recordemos que tenemos que ver sobre todo que el nivel de significancia sea mayor a 0.05 para poder señalar que nuestra variable se comporta de manera normal en ambos grupos. En el caso de la prueba de Levin, que estamos probando que las varianzas son iguales en ambos grupos, pues también tenemos que observar el nivel de significancia que tiene que ser mayor a 0.05 para no rechazar la hipótesis nula que me habla de igualdad. Vamos ahora a graficar los datos. Muy bien, con nuestra base de datos, lo que vamos a hacer es en gráficos ir al generador de gráficos. ¿De acuerdo? Habíamos ya graficado, si recordamos, el trastorno por estrés postraumático. En este caso vamos a cambiar nuestra variable a graficar y lo que vamos a graficar es únicamente la resiliencia. Entonces colocamos la resiliencia y tenemos ya ahora sí la media de la resiliencia. Le vamos a decir que nos muestre los resultados con las barras de error y vamos a aceptar. Aquí tenemos nuestro gráfico. Ya nuestro gráfico muestra que las medias no son completamente iguales si observamos. Sin embargo, hay que observar que en las barras de error parece que las barras de error nos están señalando que hay una zona que es común en ambos grupos. Vamos a cambiar el color de nuestra barra. Vamos a poner un poco verde. Perfecto, vamos a copiarla y vamos a pegarla. Muy bien. Tenemos entonces aquí nuestro gráfico en donde hemos graficado la media para poder comparar las medias de resiliencia en ambos grupos. En nuestro nivel de significancia vamos a seguir utilizando un nivel de significancia alfa que sea menor a 0.05.
Vamos entonces ahora a ejecutar la prueba. Para ello, pues recordemos que vamos a ir a analizar que esta prueba es una prueba que compara medias, es una prueba que compara medias en dos grupos que son independientes o muestras independientes. La variable que estamos probando ahora pues es la resiliencia. Los grupos siguen siendo los mismos. Vamos a aceptar. Nos da, recuerden siempre, la estadística de grupo que ya conocemos, que es la media. En este momento, pues podríamos decir que las medias de nuestros grupos en nuestra muestra, pues parece haber diferencias. Sin embargo, pues tenemos que ver qué es lo que ocurre con nuestra prueba estadística. Recuerden que lo que hace la prueba estadística es probar no solamente a nivel de muestra, sino a nivel poblacional, a partir del nivel de significancia que nosotros hemos establecido. Como ya sabemos, pues vamos a tomar la parte donde dice se asumen varianzas iguales, por lo tanto el valor de t de la prueba t de Student es 1.54 con 18 grados de libertad. La significación es de 0.14. Cuando nosotros observamos este nivel de significancia, vemos que este nivel de significancia es mayor al que nosotros establecimos como nivel crítico, que es 0.05. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es aceptar la hipótesis nula. Muy bien. Tenemos aquí pues los resultados del estadístico. Recuerden que estamos probando la hipótesis nula de que las medias son iguales. En este caso, dado que el valor de probabilidad observado que tenemos aquí fue de 0.14 y este valor es mayor que nuestro nivel de significancia, que es 0.05, por lo tanto debemos aceptar la hipótesis nula. Dado que aceptamos la hipótesis nula, pues en nuestra interpretación de resultado diremos que podemos afirmar que no existen diferencias en la resiliencia entre personas que sufrieron maltrato en la infancia. Tenemos una media de 80 puntos con una desviación estándar de 9.75 en relación con las que no sufrieron maltrato, cuya media es de 74.1 y la desviación estándar de 7.10. Sabemos que los datos los analizamos con una prueba T de Student para grupos independientes y que las diferencias que tenemos aquí no son estadísticamente significativas si nosotros tenemos un nivel crítico de 0.05. En corchetes ponemos el símbolo del estadístico T de Student con sus grados de libertad, el valor que hemos obtenido de la prueba y el nivel de significancia observado. Pues muy bien, con esto hemos terminado esta prueba T de Student para muestras independientes. Suerte en estadística.